Y dice así: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Y quiero darte un poquito de contexto si tú todavía no estás familiarizado con esta historia de Elías. Elías era un profeta y en este tiempo estaba reinando Acab y su esposa Jezabel. Y todos los profetas habían mandado a ser matados, habían mandado a ser ejecutados por orden de Jezabel. Y solo Elías era el único profeta que quedaba. Entonces viene Elías y le dice a Abdías que fuera a llamar a Acab y que viniera, porque Elías tenía que decirle algo. Entonces viene Abdías y le dice: ¿Cómo me mandas a llamar a Acab? Me va a matar, porque si yo lo llamo y tú no estás acá, cuando él venga a mí me va a matar. Yo soy el que te ha ayudado a esconder a los profetas, yo soy el que ha estado ahí, ¿cómo me vas a hacer eso? Pero Elías en ese momento le dijo: no tengas miedo, porque yo aquí me voy a quedar y aquí me voy a quedar esperando a Acab. Entonces llega Acab y estaba con Elías y viene y le dice que van a hacer un sacrificio. Entonces están todos los profetas de Baal, que era este dios a quienes ellos adoraban, y viene Elías y les dice: vamos a hacer este sacrificio, y al primer sacrificio, al que caiga fuego del cielo, en ese sacrificio vas a ver que con esa persona está Dios. Entonces estaban los profetas de Baal, dice, yo me los imagino, como dice la Biblia, que ellos estaban haciéndose un queso ustedes para que Dios, o para que su Dios hiciera y mandara fuego. Dice la Biblia que ellos hasta se cortaron, estaban todos llenos de sangre, pero no pasaba nada, porque ellos estaban diciéndole: Baal, hace algo, manifestate para que todos acá vean que tú sos el Dios, para que todos acá vean tu poder. Pero no pasó nada. Y dice la Biblia que Elías se reía de ellos y les decía: tal vez su Dios se durmió, tal vez su Dios no los escucha, pero no les iba a responder. Entonces viene Elías y hace esta oración, y dice la Biblia que hicieron como una zanja, la llenaron incluso de agua en ambos sacrificios, presentaron el animal que iban a sacrificar, echaron semillas alrededor, lo tenían todo preparado. Pero viene Elías y hace esta oración: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios. Y cuando Elías hace esta oración, del cielo cayó fuego, y en ese momento todos dijeron: es verdad que tú sirves al verdadero Dios, es verdad que Él es el verdadero Dios, es verdad que Dios está contigo. Y así como estuvo con Elías, yo hoy declaro que Él manda señales para tu vida, para que los demás vean que el verdadero Dios está contigo. Amén. Y quiero que por favor vayamos que sigamos en la historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Y dice: entonces Elías dijo a Acab, la persona que estaba reinando en ese momento: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Y quiero hacer una pausa, porque 3 años antes de esto, por todo lo que estaba pasando en Israel, vino Elías y dijo: ya no llueve más, se detiene la lluvia, y por 3 años y medio no llovió en Israel. Elías tenía esta autoridad sobre la naturaleza, este poder de Dios en él, incluso sobre la naturaleza, que cuando él le dijo a la creación: ya no llueve más, no se abre el cielo, el agua se sujetó a la orden que había dado Elías. Entonces viene Elías y le dice a Acab: vete a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas.
ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto del cinturón y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Y si nos detenemos a ver la vida de Elías, si nos detenemos a ver estos 2 capítulos, 17 y 18, si nos podemos saber, la oración de Elías era tan poderosa, tan fuerte, tan ferviente, lo describe la Biblia, que él podía detener o reanudar lo natural. 3 años y medio antes de esto, él detuvo la lluvia, y 3 años y medio después, él reanudó esa lluvia. Su oración fue tan poderosa que hizo que lloviera otra vez. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de la oración de Elías y muchas veces nuestra oración? Elías oraba con una actitud de fe. Elías oraba con una actitud diferente, con una actitud de autoridad. Y por eso cuando yo vine y me paré acá, yo te dije que hoy venía para ti esa autoridad. Si a ti te cuesta creer, si a ti te cuesta a veces, se te dificulta y peleas un montón con el miedo, hoy sale de ti ese miedo y viene para tu vida la fe y viene para tu vida la autoridad, para que lo natural se someta a la orden que el Hijo de Dios le está dando. Amén. Amén. Entonces lo primero que veo es que Elías tenía una actitud diferente, una actitud de fe, una actitud de autoridad. Y lo segundo es que Elías sabía a quién le estaba orando. ¿Qué haces tú si te dicen pedirle a Dios que aquí donde estás que caiga fuego? ¿Vas a creer que va a caer fuego después de tu oración? ¿Vas a tener fe? ¿Sabes tú realmente a quién le estás pidiendo? Entonces yo veo estas 2 cosas que hacían como un paquete completo en la vida de Elías, porque no solo él tenía autoridad, sino que él estaba seguro que a quien él estaba orando, que a quien él estaba pidiendo, le iba a contestar, porque le iba a contestar y no lo iba a dejar avergonzado. Entonces cuando se enfrentó a los profetas de Baal, su actitud fue, ok, hagamos el sacrificio, pongamos todos lo mismo, ustedes le oran a su Dios, yo le oro al mío y veamos a quién le responde primero, veamos en dónde cae fuego primero. Pero Elías seguía orando, él sabía a quién se lo estaba pidiendo. Y quiero preguntarte, ¿sabes tú realmente a quién le estás pidiendo? ¿Por qué pedimos con miedo? ¿Por qué dejamos que el miedo nos invada, iglesia? Si hemos visto su mano tantas veces, a veces en milagros tan pequeños, ¿por qué dejamos que entre el miedo a nuestra vida? A este hombre lo querían matar. Él mismo le decía a Dios, mira ya, quítame la vida porque yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Él se escondió, pero el poder de Dios y el amor de Dios para él era tan grande que hasta los cuervos lo alimentaban. Porque Elías sabía a quién le estaba pidiendo. ¿Estás seguro que cuando tú pedís vas a recibir? Porque si estamos pidiendo con duda, perdonen hermanos, pero no lo vamos a ver. Si estamos, ¿cómo se dice? Si estamos dudando, no es duda la palabra, pero si estamos como temblorosos, si lo voy a recibir, no lo vas a ver. Porque tú mismo estás siendo el obstáculo para que recibas lo que estás pidiendo. Entonces, la oración de Elías era esa actitud fuerte, esa actitud de tengo miedo, pero yo no le voy a demostrar a ellos que tengo miedo. Me están persiguiendo y me quieren matar, pero yo no le voy a demostrar a ellos que tengo miedo. Y me voy a parar
delante de ellos con autoridad y con fe. Y esa misma autoridad y esa misma fe es la que tú tenés que tener en esta tarde, y es la que el Padre quiere desatar sobre tu vida en esta tarde, porque no es la situación que tú estás viviendo la que dicta qué va a pasar, es como tú manejes esa situación, es como tú te le enfrentes a esa situación, es como tú te pongas de pie y le digas: venite, porque yo estoy con mi Padre está conmigo y Él me va a respaldar. El poder de su oración. Imagínate tú decirle a la lluvia: no vas a llover hoy, y no va a llover por X cantidad de tiempo. Y ¿saben algo? A mí me sorprende mucho, y tal vez a veces nosotros como humanos tendemos a batallar mucho y a usar mucho nuestra lógica contra la fe, y la lógica no funciona con la fe, porque como humanos le tenemos que encontrar un sentido y una razón y paso por paso a todo, pero la fe no funciona así. Y a veces Pablo, el pastor, cuando venimos a la iglesia y mira que está nublado, porque sabemos que muchas personas se mueven por transporte público. Entonces salimos de la casa y empieza a haber nubes, y Pablo empieza: Padre, por favor, que no llueva hoy, que llueva en la noche, que llueva ya cuando todos están en su casa. Y ¿saben algo? Sorprendentemente, yo he podido ver cómo el cielo empieza a despejarse y llueve hasta en la noche. Esa es la fe con la que tenemos que pedirle al Padre las cosas. Y yo sé que Él no lo hace por su bien. O sea, y no lo digo para ponerlo a Él en un altar y como santito ni nada, pero a mí me sorprende mucho cuando Él hace tal vez estas oraciones que podemos decir son pequeñas, pero son oraciones con mucha fe. Y empieza: Padre, que no llueva ahorita, limpia el cielo, quita las nubes, que llueva hasta en la noche. Y en la noche, llegando a la casa, empiezan las gotitas, empieza esa como brisita. Esa es la autoridad con la que tenemos que decirle: Padre, esas deudas se van. Padre, mi familia logra reconciliarse. Padre, tú vuelves el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Padre, tú sanás a mi familia, tú sanás mi vida, sanás mi corazón. Porque incluso la creación se puede sujetar a la orden que tú le des si tú lo haces con fe y si tú lo haces con autoridad. Tu situación no va a determinar la respuesta de Dios para tu vida. Tu situación no determina lo que el Padre va a dar o a hacer en tu vida. Lo determina Él, y lo determina como tú la enfrentas, como tú le pedís y como tú le aprendes a creer. Pero estamos a veces tan, no sé si la palabra sea cómodos, o tan acostumbrados a nuestra situación, que para nosotros ya es una normalidad. Y no vemos y no entendemos que en mi forma de pedir puede haber un cambio. No aprendemos, no entendemos que en mi forma de creer puede haber algún tipo de alteración en el curso de mi vida, en mi situación. Y hoy el Padre quiere, iglesia, que tú aprendas, así como Elías, que la creación se sujete a ti, que tus problemas se sujeten a ti, no tú a ellos, que todo a tu alrededor aprenda a sujetarse con fe y con autoridad a la orden que tú le estás dando, porque no determina tu vida todo lo demás, lo determinas tú, determina tu fe, determina con qué garra, con qué poder, con qué fervor, como dice la Biblia, lo estás haciendo. Así que iglesia, Rey de Reyes, es momento de que tomes autoridad, es momento que dejemos de hacer oraciones: Padre, yo que no merezco nada, yo que no soy bueno. Deja eso ya de un lado, quítalo ya de tu vida. Es cierto, no merecemos a veces las cosas, pero deja de hacer tus oraciones todas, y perdóname por la palabra, pero tus oraciones todas aguadas, todas guangas, todas que no. El Padre quiere que tú hagas tus oraciones con fuerza, con autoridad, con poder, que le digas: este problema en mi casa se va a acabar, yo ya estoy harta, yo ya estoy cansada, y se acaba porque se sujeta a mí, se sujeta a la autoridad que el Espíritu Santo ha derramado sobre mi vida.
tienes que aprender, iglesia, a cambiar la forma en la que tú oras. Tenemos que aprender a cambiar la forma en la que pedimos, ¿sí? Porque si seguimos pidiendo es que yo no. Este es el momento en esta serie que estamos aprendiendo sobre la oración. Este es el momento que tú agarres fuerza de donde tú no la tenés, que busques en donde sea. Su palabra dice que si estás cansado, que vengas a Él y Él va a renovar tus fuerzas. Entonces acércate al Padre y decirle: dame fuerzas, dame ese empujón otra vez, y pedí las cosas con autoridad. Hacé tu oración con autoridad. Pero es momento que tú y yo cambiemos la forma en la que hablamos, cambiemos la forma en la que pedimos, y vas a ver cómo va a haber un cambio en tu vida. Vas a ver cómo todo va a cambiar y las cosas van a empezar a obrar a tu favor, porque sos tú el que está dando las órdenes por medio del poder que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Así que, Rey de Reyes, quiero que digas conmigo: hoy tomo autoridad. Vamos, quiero que digas conmigo: hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús. Di conmigo: mis situaciones se sujetan, mis problemas se sujetan, mi economía se sujeta, mis enfermedades se sujetan. Hoy tomo autoridad, Padre, esa autoridad que el Espíritu Santo te ha dado en el nombre de Jesús. Hoy, Rey de Reyes, toma autoridad, Padre. Hoy, Rey de Reyes, aprende a orar. Hoy, Rey de Reyes, aprende, Padre, a sostener esa fe en la oración, en el nombre de Jesús. Hoy creemos, Padre, que eres tú el que ha derramado esa unción sobre nosotros, que eres tú el que ha derramado ese poder sobre sus hijos. Y vuelvo acá. Elías sabía que Dios lo iba a escuchar. Él dijo: no llueve más, y dejó de llover. Y cuando él le dijo a Acab: anda a comer, anda a beber, tú andate, todavía no había visto la lluvia, pero él ya estaba orando por esa lluvia. Él ya estaba clamando y él ya estaba pidiendo. Lo primero que pasó fue que cayó fuego, pero él le dijo: andate y vas a ver, porque se empieza a acercar algo. Él no lo había visto aún, pero él sabía que como lo estaba pidiendo, iba a venir la lluvia. Elías sabía que Dios lo iba a escuchar. Y lo que me llama mucho la atención es que yo puedo sentir, yo no sé en qué lapso de tiempo pasó esto. Pudo ser en un lapso de 10 minutos, pudo ser un lapso de 1 hora, 3 horas, qué sé yo, porque dice la Biblia que Elías le decía a su siervo: andave una vez. El criado iba, regresaba y le decía: no, andave otra vez, tiene que estar pasando algo, anda otra vez. Y él iba y regresaba, y a la 7ª vez, esa oración persistente, esa oración de no lo he visto, pero no me voy a rendir, a la 7ª vez le dijo: veo algo ahí a lo lejos, es tan pequeño como una mano. Imagínense de qué tamaño era era la nube que estaba viendo. Estaban en un monte, estaban viendo hacia el océano, hacia el mar, y lo que veía era una manita, una cosita así en el cielo. Veo algo a lo lejos, algo pequeñito, pero se está acercando. Yo no sé qué te está hablando el Padre hoy, qué te está queriendo decir, aparte de que creas y que puedas tener autoridad. Pero si tú aún no has visto esa oración, yo quiero invitarte a que no la dejes de orar. Si tú no has visto esa oración, quiero invitarte a que no te des por vencido, iglesia. Porque si la primera orada tú no lo viste, entonces vas a orar una segunda. Si a la segunda no la viste, vas a orar una tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta que veas lo que el Padre tiene para tu vida, hasta que veas lo que le estás pidiendo. Porque no se lo estás pidiendo a tu vecino, no se lo estás pidiendo a tu hermano, se lo estás pidiendo a papá. Y Él te va a contestar. Él te va a contestar. No dejes de orar tu oración solo porque a la primera o a la tercera o a la quinta no has visto el resultado. No dejes de orar tu oración. Y tal vez tú me vas a decir: Sofi, es que era Elías. Elías hacía, hasta él se rió, miren. Era Elías. Elías pidió fuego y bajó fuego. Elías estuvo escondido y lo alimentaban los cuervos.
Elías fue como una viuda que le diera de comer, y como la viuda no tenía comida, él le dijo, dame, y después se murió el niño, y la viuda le dijo, ¿por qué me lo mataste? Y le devolvió la vida al niño. Era Elías. Y quiero leerte lo que dice Santiago 15, 17 y 18. Y me encanta lo que Santiago nos dice. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías era un hombre como tú y yo. Dice la Biblia, con debilidades como las nuestras. Elías pudo haber dudado, Elías pudo haber querido morirse, Elías pudo haber querido escapar porque de plano lo querían matar, pero era un hombre como tú y como yo. ¿Y qué me dice a mí esto? Que para ti tampoco va a ser imposible decirle al cielo, deja de llover y que todo se pare. Que para ti no va a ser imposible volver a llover y que se abra el cielo. Que para ti no va a ser imposible, soy sano, y que en ese momento veas tu milagro, porque Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y saben que cuando yo leía esto me dio como un empujón de fe, saber que tenemos, que no solo ahora podemos decirle a nuestro Dios papá, ¿cómo no? Tenemos todavía más ese plus en nosotros, sino que tenemos también al Espíritu Santo que nos está llenando de poder, que nos está empoderando, que nos sigue llenando, que es ese consolador que necesitamos en un momento difícil. Yo lo puedo ver, como Santiago dice, sí, es que Elías también tenía sus debilidades, también tenía sus problemas, pero si él lo pudo hacer, ¿tú cómo no lo vas a poder hacer ahora que tenés al Espíritu Santo de tu lado? ¿Cómo no lo vas a ver si tenés al Espíritu Santo de tu lado? Si tenés a tu papá del cielo de tu lado. Elías oró con fervor para que dejara de llover. Volvió a orar para que volviera a llover. No creamos que es imposible para nuestro Padre que haga que estas cosas nos pasen, porque si lo hizo con Elías, ¿cómo no lo va a hacer con sus hijos? Si le permitió a él poder ver esas cosas, ¿cómo no lo va a hacer con sus hijos? Y en Primera de Reyes, en el mismo capítulo, en el versículo 46, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr. El poder del Señor vino sobre Elías. No solo se quedó él con lo que él ya tenía y con lo que él, entre comillas, digamos, ya podía hacer cuando él oraba, pero vino aún más poder sobre la vida de Elías. Vino aún más poder para poder hacer más, para poder creer más, para que los demás vieran que Dios estaba de su lado. Y hoy el Padre quiere desatar sobre tu vida, Rey de Reyes, ese mismo poder. Hoy quiere desatar sobre tu vida el no hay imposibles. Él hoy quiere que tú y yo aprendamos a pedirle, que tú y yo aprendamos a ser persistentes, que tú y yo aprendamos a orar, que aprendamos a no rendirnos. Porque yo sé que es tan fácil darte por vencido cuando estás pidiéndole y no ves que pasen las cosas. Es tan difícil, estar sirviendo, ser de los primeros que llega, ser de los últimos que se va, orar por otros a veces y ver cómo ese milagro sí pasa, pero el tuyo aún no lo ves. Pero el Padre te dice, ora una vez más. El Padre te dice, pedilo una vez más. No te rindas, porque si aún no lo has visto, no significa que no lo vas a recibir. Si aún no lo has visto, no significa un no de nuestro Padre. Significa un espérate. Significa un seguir pidiendo. Más fe, más autoridad, más poder. Hacelo otra vez.
Hacelo otra vez hasta que tú lo recibas, pero no te des por vencido. No dejes de orar, no dejes de pedir, porque en el debido tiempo, como dice la Biblia, tú vas a cosechar. En el debido tiempo tú vas a ver ese fruto grande, no un fruto a medias, pero en el debido tiempo. Siempre y cuando tú y yo no nos cansamos, como dice la Biblia, de hacer lo bueno, no nos cansamos de pedir, no nos cansamos de estar ahí metidos. Padre, como Jacob, yo que estaba peleándose con el ángel, y yo no me muevo de aquí hasta que no me bendigas. Y no me muevo de aquí hasta que no me bendigas. Es el momento que tú le digas a nuestro Padre: Padre, yo no me muevo de aquí hasta que tú no respondas lo que yo te estoy pidiendo. Yo no me muevo de aquí hasta que todo esto se sujete a la orden que yo le estoy dando. Yo no me muevo de aquí hasta que mi familia se restaure. Yo no me muevo de aquí hasta que reciba tu bendición. Porque Él quiere darte tu bendición. Él te ama, Él anhela bendecirte, Él anhela verte bien. Solo te está diciendo más fe, más autoridad, más poder, y todo se te va a sujetar.